Buenas tardes, bienvenidos al Ateneo. Las secciones de Iberoamericana y la sección de Ciencias Sociales han programado el acto de hoy, que trata sobre el tema del futuro de Latinoamérica y la Latinoamérica del futuro. Es un tema suficientemente importante, extenso no digamos, casi nos podríamos eternizar hablando de ello. Y bueno, debía de presentar este acto José Luis Cordero, que es el presidente de la sección, pero por otro acto que tiene Marruecos le ha sido imposible. A mí me toca de alguna manera intentar suplirle, cosa que es muy difícil porque sabemos de su personalidad, la forma que tiene, de características. Pues bien, en el acto de hoy van a participar, como viene marcado, el profesor Héctor Casanueva, Erika Rodríguez Cinzón y Germán Ríos Méndez. Previamente va a hacer una introducción el presidente de la sección de Ciencias Sociales, Ilia Galán. En el momento que cada ponente, extraordinarios ponentes, vayan a intervenir, yo haré una pequeña reseña de la larga que tienen de su vida profesional y social. Gracias por venir y tiene la palabra Ilia Galán. Nos encontramos con un nuevo debate, o mejor dicho, un nuevo diálogo sobre el futuro, ese ser que todos deseamos alcanzar de la mejor de las... Se habló de los tigres asiáticos que crecían y que parecía que iban a devorar el mundo. Luego ya se ha quedado más que los tigres en China. Hubo un tiempo en el que conocimos o conocieron esa Argentina riquísima, esa Iberoamérica llena de promesas y de realidades. Y sin embargo, el problema es que el presente sin el futuro no es. Y lo que estoy diciendo es muy grave, porque generalmente se dice que el futuro no existe porque no ha llegado y el pasado ya fue, luego no es. Y sin embargo, todo es, en la medida en que sin el pasado no seríamos lo que somos y el pasado existe en nosotros. Y sin el futuro, sin la ilusión, sin las proyecciones, sin la idealización, o si se quiere, la formación de modelos que puedan ser aplicables, nuestro presente no tendría en muchas ocasiones sentido. Somos futuro, el futuro es en nosotros en la medida en que lo imaginamos, lo pensamos. Cuando esas proyecciones son demasiado arbitrarias o imaginativas y no se corresponden con las posibilidades reales, chocamos o chocan en las sociedades con frustraciones. Es una de las grandes situaciones trágicas que viven las sociedades occidentales hoy. Hay que tener en cuenta que nuestros hijos, o por lo menos los que tienen una edad que va entre los 20 y los 30, incluso antes, esperan tener menos y vivir peor que nosotros, lo cual provoca una gran frustración. No así en China o en otros países. Esto es importante, porque sin esos ideales es difícil mover. Esto ya lo decían algunos analistas en la época precedente a la Revolución Rusa. El que se conforma con la realidad tal cual es, no la puede cambiar. El pesimismo lleva a no cambiar nada. Si no hacemos algo pensado, algo imaginado, nunca cambiarán las cosas. Por el contrario, los excesivamente optimistas pueden lograr también el mismo desastre o peor, por ese choque entre lo imaginado y lo real, la gran frustración. Un poco lo que estamos viviendo en Occidente, poco a poco, es una gran frustración en la medida en que las clases medias van hundiéndose, al menos en Europa y Norteamérica. De la realidad iberoamericana, aquí tenemos quienes van a hablar dentro de poco y quienes mucho de ellos saben. De Iberoamérica, de Hispanoamérica si se quiere,
de ese continente maravilloso que incluye también a Centroamérica, siempre hemos hablado de maravillosas expectativas, de una riqueza fascinante en materias primas, de una sociedad viva, en algunas zonas llenas de jóvenes, en otras parece que no tanto, según el último debate que hicimos, o el último diálogo. Pero últimamente se oye menos. Antes se hablaba mucho del futuro de Latinoamérica. Últimamente ya no. Ahora la fuente mayor de atención se ha ido a Asia, al Extremo Oriente, China en concreto. Un poco Corea y por supuesto ahora la situación rusa, que antes también parecía que crecía. Los países del este todavía tienen expectativas de crecimiento, las generaciones que se educaron en las sociedades oficialmente comunistas. Esto lo digo con mucho retintín, con mucha sorna, oficialmente. Lo mismo que podríamos hablar de una sociedad oficialmente cristiana con la Inquisición, oficialmente, ¿no? No digo verdaderamente ni comunistas ni verdaderamente cristianas. Pero nos encontramos con una situación muy compleja de un mundo donde parece ser que China ha comprado materia prima, sobre todo en África, pero también en muchos lugares de Iberoamérica. Y para terminar esta introducción lasciva y punitiva, me preguntaría, ¿acabará siendo Iberoamérica, acabará siendo México, Chile, Perú, Argentina, Chile, etcétera, no más que provincias de China, como antes parecieron serlo de Estados Unidos en algunos momentos? Porque el sistema imperialista actual, como conocemos, ya no es tanto de invadir a lo bruto, como están haciendo los rusos en Ucrania, sino dominar los elementos clave de un país, que suelen ser los elementos económicos y las materias primas. No hace falta conquistar un país, es mucho mejor tener títeres a los que se manejan desde la metrópolis, desde antes Estados Unidos, cambiar el gobierno cuando nos molesta y nos evitamos muchos problemas en las naciones que dominan con hilos invisibles esas situaciones. Esto es evidente que ocurre en África, ha ocurrido en muchos países de América, y no digo que no ocurra en España. Voy a poner un ejemplo, al menos de modo parcial, y esto salió en los periódicos en su momento, y es, recordaremos la invasión de Irak. Algunos, todo el mundo, al menos en Europa, prácticamente había unanimidad contra la guerra en todos nuestros países. Ahí descubrimos que nuestras democracias son una verdadera farsa. Solamente creo que fue Alemania, no sé si Francia también, se negaron a colaborar. España cometió una farsa. El pueblo estaba totalmente en contra de esa guerra y sin embargo se demostró quién mandaba de verdad: Estados Unidos. La situación política y geoestratégica mundial va a cambiar. Ahora ya los poderes no son tan claros, hay grandes poderes contrapuestos, hay fisuras, siempre las hubo, pero esto nos enfrenta a una consideración sobre Iberoamérica mucho más compleja y mucho más importante de desarrollar, ya que no es tan fácil, ya no son estados donde Estados Unidos va cambiando, en algunos de ellos, a los caciques locales según los intereses, sino que tenemos otra realidad. ¿Hacia dónde va? Esto es muy importante también para España, es muy importante para el mundo, y quienes van a hablar de ello aquí están. Así que, menos mal que estáis para ilustrarnos sobre qué posibilidades hay. Muchas gracias, bienvenidos. Gracias Ilia, por plantear en el tablero la situación actual, un poco bosquejada. Y ahora tiene la palabra el profesor Héctor Casanueva. Es fundador y vicepresidente del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia. Ha sido director nacional de promoción de exportaciones de Chile en los años 1997-2000, embajador de Chile en Ginebra 2014-2018 ante la Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
y otros organismos internacionales. Fue también embajador ante la Asociación Latinoamericana de Integración y el Mercosur en Montevideo, los años 2000-2005. Es cofundador y fue el primer presidente del directorio del Latino Barómetro. Reside actualmente en Madrid. Es profesor del máster UL-ARC de Rielat de la Universidad de Alcalá y también es vicepresidenta del Foro Académico Permanente Unión Europea y América Latina y el Caribe. Máster en Comunidades Europeas por la Universidad Politécnica de Madrid. Miembro del Planning Committee del think tank de Millennium Project Global Future Studies and Research. Tiene la palabra el profesor Héctor Casanueva. Odilio, vamos a cambiar el Bueno, perfecto. Entonces, digamos que he hecho una presentación no sé, indebida. No. Voy a leer un parte del currículum de Germán Ríos Méndez. Es profesor de Economía y director del Observatorio de América Latina en INE University. Profesor de Economía en la Universidad de Navarra. Senior Advisor en Atrevia, miembro de la Junta Directiva y director del International Faculty del Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA. Director de Investigaciones del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamerican CEAPI y analista senior en OHM Research Independent Insights. Anteriormente fue director corporativo de Asuntos Estratégicos de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Ha sido profesor de macroeconomía, desarrollo económico, política fiscal, evaluación de proyectos y macroeconomía en varias universidades de Venezuela, Estados Unidos, España y el Reino Unido. Durante el periodo académico 2010-2011 fue regente de la cátedra Andrés Bello en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oxford. Se ha desempeñado como director de inversión pública en el Ministerio de Planificación de Venezuela y como economista para Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay en el Banco Mundial. Es economista graduado de la Universidad Central de Venezuela. Tiene un máster en Administración del Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA, un máster of Arts de Economía en la Johns Hopkins University y un máster of Philosophy en Economía en George Washington University. Germán Ríos Méndez es autor de varias publicaciones entre las que se encuentran los libros de texto Macroeconomía y Petróleo, publicado por Pearson, Prentice Hall y Macroeconomics and Natural Research, publicado por Kendall Hunt. Es abrumador y seguro que no es el todo de una gran parte que tiene, pero así ustedes se pueden dar cuenta de la importancia, profesionalidad que acaparan en todos nuestros ponentes. Ahora sí, tiene la palabra Germán Ríos Méndez. Muchas gracias, Odilio. Muchas gracias a la Sección Iberoamericana y la Sección de Ciencias Sociales de a la Sección de Iberoamérica y de Ciencias Sociales del Ateneo por la invitación para compartir algunas ideas sobre es el futuro de América Latina, pero creo que la introducción de Ilia fue muy importante porque no podemos explicar obviamente ni el presente ni lo que imaginamos de futuro si no conocemos un poco el pasado. Por eso hemos cambiado el orden. Yo voy a hablar del pasado, del presente y voy a tratar de servir un poco la mesa para hablar del futuro. Y algo de lo que también vamos a hablar, que me parece muy interesante y espero que Erika lo haga porque yo no lo voy a hacer, es sobre algo también que Ilia mencionó, que es el tema de las expectativas y el tema de que lo que él llamaba de que nuestros hijos van a vivir peor de lo que hemos vivido nosotros, técnicamente se llama movilidad social, ¿no? Y voy a hablar un poco del tema de movilidad social en América Latina. Déjenme empezar comentándoles un poco algo que es cierto, que América Latina efectivamente es rico porque tiene recursos naturales. Algunos economistas llaman a esto que es una bendición, otros dicen que es una maldición, depende un poco de cómo lo veamos. Pero déjenme contarles por qué América Latina es rica y cuáles son las cosas que la hacen rica. Primero,
hablemos del medio ambiente y de la conservación y de todos los temas que tienen que ver con el cambio climático, de lo cual estoy seguro que Héctor va a hablar. Pero cuando Ilia comentaba lo que la gente esperaba de Argentina hace algunos años, lo cierto es que Argentina tiene la capacidad de alimentar a 400 millones de personas. O sea, la riqueza agrícola de los países del sur, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, es impresionante. Pero hay otra cosa que también es muy interesante sobre América Latina, que es que todo lo que ustedes imaginan que se va a demandar ahora, porque vamos a ir a la transición energética, se encuentra en América Latina. Cuando uno se pregunta dónde están las reservas de litio que van a ser las que vamos a tener en nuestros coches eléctricos, el 85% de esas reservas de litio están concentradas entre Bolivia, Chile y Argentina. Cuando ustedes se preguntan de dónde va a venir el cobre para fabricar muchas cosas que vamos a demandar, esas están, aquí mi colega chileno lo sabe muy bien, pero al menos la mitad de ellas están en el mundo. Pero tal vez las dos estadísticas que me parecen más interesantes sobre la riqueza de América Latina son que tiene el 33% de la biodiversidad del mundo, el 33% de las reservas de agua potable y una gran proporción de las tierras arables que pueden producir alimentos a futuro. Imagínense ahora, por ejemplo, con la guerra, dos de los principales proveedores de fertilizantes y trigo que van a hacer que nos aumenten los alimentos a todos, tenemos en América Latina la probabilidad o la posibilidad de producir esto mejor. Esa es la bendición. ¿Cuál es la maldición? La maldición es que todos estos recursos naturales tienden a ser muy volátiles, o han sido muy volátiles en la historia de América Latina, con lo cual América Latina nunca ha cumplido la promesa de grandeza o de crecimiento que todos anticipábamos, porque estos precios del cobre hoy están muy altos, pero mañana pueden estar muy bajos, o estuvieron muy bajos en algún momento también, y a lo mejor algo tiene que ver lo que decía Ilia sobre el tema de, digamos, la influencia de otros países sobre el precio de estos commodities. Lo cierto es que eso ha hecho que el crecimiento de América Latina haya sido muy decepcionante. ¿Okay? De ahí partimos. Otra cosa que quería comentar un poco tiene que ver con lo que el COVID le hizo a América Latina. Nosotros tuvimos un periodo muy interesante, que fue el periodo 2004-2014, donde gracias a China, a que China estaba creciendo, los precios de estas materias primas aumentaron de una manera muy importante y hubo un boom de ingresos para toda la región. Sin embargo, cuando esto se acaba, en el año 2014, la región entra en un periodo de letargo en términos de crecimiento económico. Y cuando llega el COVID, la consigue no muy bien parada, ¿no? Para recibir el choque que significó el COVID. Y no quiero entrar en los detalles de esto, pero la combinación de economías que tenían poca protección social, que tenían alta informalidad en sus mercados laborales, que no tenían sistemas sanitarios preparados para atender una emergencia sanitaria como la que tuvimos, resultó en que con solamente 8% de la población mundial, América Latina tuvo el 30% de los fallecimientos por COVID. Eso es algo increíble, y no solamente tuvo ese impacto tremendo sobre la vida de los latinoamericanos, sino que ahora estamos hablando de cuáles son las secuelas que dejó el COVID en América Latina, y estas son importantes para poder mirar hacia adelante. Una de las secuelas muy importantes que dejó el COVID en América Latina fue un incremento de la pobreza. América Latina en el pasado había hecho una gran labor disminuyendo la pobreza. Para darles un ejemplo, en el año 2002 se consideraba que 45% de los latinoamericanos vivían en una situación de pobreza. Y en el año 2014, cuando se acabó este boom de commodities del cual les comenté anteriormente, esto se había reducido a 27% de la población. Sin embargo, algo que es un gran logro no ha podido ser mantenido en el tiempo, y hoy en día estamos viendo otra vez tasas de pobreza que superan el 30%. Y lo que es más preocupante aún, la pobreza extrema en América Latina ha aumentado. Y la pobreza extrema, el aumento de la pobreza extrema en América Latina significa que aproximadamente 14% de la población no tiene acceso a las calorías mínimas
que necesita para tener una vida saludable. Y eso es una cosa que tenemos ahora presente. Y para finalizar un poco el tema social y el impacto del COVID, y esto también se arrastraba de antes, y Erika seguramente va a hablar de esto, porque está muy ligado con lo que está pasando políticamente en América Latina, tenemos el tema de la movilidad social. En la mayoría de los países de América Latina es muy difícil que a una persona le vaya mejor de lo que le fue a sus padres. Hay niveles de movilidad social muy bajos y ustedes se pueden preguntar por qué la movilidad social es tan baja en América Latina. Les voy a dar algunos factores en los cuales voy a entrar un poquito más en detalle ahora, pero el principal de esos factores tiene que ver con la educación, con la baja calidad de la educación pública, con la exclusión en el sistema educativo y con las pocas oportunidades para tener educación a lo largo de la vida. Cuando uno se plantea el nuevo mundo digital de hoy, y sabemos todos que eventualmente vamos a tener que reinventarnos aprendiendo alguna habilidad digital, o ya la estamos aprendiendo porque es el mundo que viene, y uno piensa un poco en América Latina, uno ve que esas oportunidades para reinventarse o para tener habilidades nuevas no están presentes. Esto causa obviamente baja movilidad social, pero causa una cosa que es muy peligrosa en América Latina y que lamentablemente tenemos el honor o el dudoso honor de ser la región del mundo con la mayor desigualdad en términos de distribución de ingresos. Eso obviamente tiene unas implicaciones sociales y políticas de las cuales no voy a entrar en detalles, pero eso viene siendo un poco el panorama social actual de América Latina. En el panorama económico es una región que, debido a esta dependencia de los recursos naturales, ha tenido que soportar muchos choques externos cuando cambian los precios de estos commodities, y eso ha hecho que la volatilidad sea una permanente en nuestro andar económico. Sin embargo, hay que reconocer que los gobiernos de América Latina han aprendido a manejarse en estas situaciones de alta volatilidad. Voy a dar el ejemplo del país de Héctor, que es un ejemplo muy interesante, porque todos vemos a Chile como el país que queremos ser en América Latina por su reforma, por su ingreso per cápita, por su crecimiento, y cuando uno lo ve en frío, es un país que todavía 40% de su economía y de sus exportaciones depende del cobre. Y a pesar de eso, Chile es un país que ha hecho algunas cosas muy interesantes, como proteger a su economía doméstica del cobre a través de un buen manejo fiscal y macroeconómico, pero también ha hecho grandes avances en agregar valor a sus materias primas y a desarrollar industrias. Y espero que Héctor también de esto nos pueda hablar un poco más adelante. Déjenme contarles ahora sobre el presente y dejar un poco servido lo que vamos a hablar del futuro. Una de las grandes razones por las cuales América Latina no termina de despegar es porque, aunque hemos hecho un buen trabajo en ciertas áreas y son reconocidas, por ejemplo, la cobertura educativa en América Latina es muy importante lo que se ha logrado, es muy importante lo que se ha logrado en términos de el diseño de programas sociales para atender a los pobres. América Latina inventó, en cierta forma, lo que se llaman los programas de transferencias condicionadas, en donde tú ayudas a la gente a través de una transferencia, pero esa transferencia hace que tengas un comportamiento social óptimo, en el sentido que te hace enviar a tus hijos a la escuela, donde pueden tener nutrición, etc. Brasil es uno de los grandes responsables de la gran caída en los niveles de pobreza de América Latina por la exitosa implementación de esos programas. Sin embargo, hay otras cosas en las cuales no hemos sido tan exitosos, y de esas quiero hablar en este momento, porque si uno quiere poner en valor lo que tiene y en lo que es rico, que son básicamente nuestras materias primas, uno tiene que encontrar la manera de tomar esos recursos, de desarrollarlos, lo que decimos aguas arriba y aguas abajo, de agregarle valor, y para eso necesitamos ciertos ingredientes, y esos ingredientes son los ingredientes que no hemos podido movilizar en América Latina. Les voy a contar algunos de ellos. Les comenté que la cobertura en educación en América Latina es muy alta. Lamentablemente la calidad no es tan buena. Cuando hacemos el examen de PISA, que es el examen estandarizado que se hace para medir las habilidades básicas en matemáticas, lengua,
en resolución de problemas, América Latina sale consistentemente muy por debajo de la media de los países desarrollados, pero inclusive sale por debajo de la media de países, por ejemplo, de Asia y de otras regiones que están en desarrollo. Con lo cual, por ejemplo, atreviéndome a adelantarme algunas de las cosas que Ilia planteaba en su introducción, de por qué Asia es el foco en este momento y América Latina no lo es tanto, una de las grandes razones tiene que ver por el énfasis que Asia ha puesto, China, Corea, Vietnam y otros países, en la calidad de sus sistemas educativos. Hoy en día, por ejemplo, si algún estudiante asiático o latinoamericano van a estudiar en Estados Unidos, tienen que hacer un examen estandarizado, ¿no? Y los asiáticos consistentemente anotan las notas más altas en estos exámenes porque han recibido una educación de mucha más calidad. Entonces, es una tarea pendiente. El antiguo secretario de la OCDE mexicano, Gurría, solía decir que cuando le preguntaban ¿cuáles son las 3 prioridades de política para que América Latina pueda desarrollarse hacia futuro? Él decía, sí, estas 3, educación, educación y educación. Y eso no solo tiene que ver con el sistema de educación formal, también tiene que ver con los sistemas de educación, no los voy a llamar informales, pero no reglados en el sentido de poder dar habilidades a las personas que las necesitan. Otros temas que son importantes, y no voy a entrar en detalle, es que para poder desarrollar el potencial que América Latina tiene, necesita invertir en cosas que son muy útiles. Por ejemplo, infraestructura y logística. Aquellos de ustedes que han visitado América Latina o lo planean visitar, saben el desafío que es conectar a nuestros países físicamente, porque solamente hay que cruzar una montaña de 5.000 metros de altura, o hay que cruzar un río que es totalmente no navegable o muy complicado. Si no, por ejemplo, Erika sabe muy bien, conectar a Bogotá con la costa colombiana significa construir un túnel que se llama el túnel de la Línea, que es una de las obras de ingeniería más increíbles del mundo. Y en eso estamos muy rezagados, porque no hemos hecho la inversión suficiente en infraestructura y en logística para poder sacar ese potencial de nuestras materias primas y también para poder apoyar esa logística de movernos a otros sectores. Y el último factor que quiero destacar tiene que ver con que cuando uno vea las economías que son exitosas, el único ejemplo que yo conozco de un país que fue subdesarrollado y ahora es desarrollado es el caso de Corea del Sur. Y uno ve la mezcla de ingredientes que aplicó Corea del Sur. Uno de los elementos más importantes fue el esfuerzo que hizo en tener investigación y desarrollo, pero no cualquier investigación y desarrollo, sino investigación y desarrollo muy ligada a las empresas que nosotros no conocíamos, pero que hoy conocemos bastante bien, como Samsung, como Hyundai, como LG, en donde la combinación entre el Estado, la empresa y las autoridades responsables de la investigación y desarrollo lograron mover el aparato para que estas empresas fueran beneficiarios de esa tecnología. Si uno ve un poco cuánto invierte un país como Corea, como Israel, como Estados Unidos en investigación y desarrollo como porcentaje del Producto Interno Bruto, está entre 3 y 4%. Cuando uno ve cuánto invierte, y aquí, digamos, no estamos hablando de España, pero obviamente en España en este saco, cuando uno ve cuánto invierte España y América Latina, no llegamos al 1% del Producto Interno Bruto, y además sin esta conexión tan importante que debe haber entre el esfuerzo público, el privado y el académico. Y eso nos impide a nosotros poder desarrollar nuevas empresas, nos impide a nosotros poder desarrollar nuevos sectores, porque necesitamos una combinación de ideas, del desarrollo de esas ideas, necesitamos una combinación de poder tener financiamiento para que esas ideas se conviertan en buenos negocios, y finalmente necesitamos que esos buenos negocios se hagan rentables. Y aquí voy a dejar de hablar del pasado y voy a dejar solamente algunos titulares de lo que yo creo que es el futuro. El futuro de América Latina, y esto es un defecto probablemente, Ilia, de nosotros los latinoamericanos somos más del club de los optimistas que de los pesimistas, y yo quisiera ser optimista, porque América Latina hoy en día es un continente
que es muy importante para el mundo. Es un continente que ya no depende de Estados Unidos, es un continente que ahora reparte su comercio entre China y Estados Unidos, lo cual podría estratégicamente, si se juegan bien las cartas, ser una ventaja para nuestra región. Es un continente que aprendió a vivir con estos choques macroeconómicos, y hoy en día cuando uno ve un gabinete de ministros de economía en América Latina, están los mejores ahí. Gente que estudió en Harvard, que estudió en Oxford. Yo, por ejemplo, venezolano, tengo una profunda envidia de los funcionarios públicos colombianos, porque cuando me tocaba trabajar con Colombia, siempre veía que era, digamos, el que menos tenía un doctorado en una de las mejores universidades de Estados Unidos. Los colombianos aprendieron esto, y los colombianos aprendieron, al igual que en el caso de Chile, a manejar su macroeconomía bien, y los mejores están en los ministerios y en su Banco Central. Por cierto, su presidente del Banco Central trabajó conmigo en CAF, y es una persona que conozco y es espectacular. Déjeme decirle lo que yo creo que puede ayudar a América Latina en el futuro. Voy a hablar de las materias primas. Las materias primas se van a convertir en un elemento geopolíticamente clave, más en el mundo que estamos viviendo ahora. Hay varias razones por las cuales yo preveo que va a haber un boom de materias primas que va a beneficiar a América Latina, y probablemente va a ser un boom duradero, porque hay ciertos cambios estructurales en la economía mundial que van a hacer que esto pase. Y no voy a mencionarlos todos, pero voy a mencionar dos que me parecen claves. Uno tiene que ver con hacia dónde se mueve el mundo. Si el mundo se va a mover hacia un mundo descarbonizado, hacia un mundo de transición verde, como nos dice Europa, que con el Next Generation vamos a tener fondos para hacer las economías verdes, ¿de dónde van a salir las materias primas para poder construir más coches eléctricos? ¿De dónde van a salir las materias primas para poder hacer más eólica, más solar y toda la tecnología que necesitamos para hacer ese cambio? Van a venir principalmente de América Latina, y esto va a incrementar la demanda. El otro factor importantísimo, lo que hizo la pandemia, nos cambió a todos a consumir online, y el aumento de precios que estamos viendo ahora a nivel mundial tiene que ver con que no estábamos preparados para ese cambio, porque no tenemos furgonetas, no tenemos transporte, no tenemos logística, todos los puertos y aeropuertos en este momento están colapsados, y la razón es porque no estaban esperando este volumen de comercio online tan grande. Y para ampliar la capacidad, adivinen que vamos a necesitar más materias primas, y también están en América Latina, porque estamos hablando de aluminio, acero, hierro, etc. Y un último factor importantísimo, la China, que hizo que las materias primas subieran del 2014 al 2004 al 2014, esa China ya no existe. Es una economía que ya no crece al 10, 12%, ahora crece al 4% si tenemos suerte en este año. Pero la nueva China va a ser la India, un continente en sí mismo, con la misma población, con una población joven, con un crecimiento tremendo, y eso creo que va a cambiar el panorama de los recursos naturales y de las materias primas en el mundo. Y el último factor para terminar, o los dos últimos factores para terminar, que yo veo en el futuro de América Latina, uno es, lo comentó Ilia, todavía somos jóvenes, tenemos un continente joven, con lo que llamamos bono demográfico. Con las políticas adecuadas, ese continente joven se puede convertir en una potencia. Lamentablemente hasta ahora no lo hemos aprovechado, pero la buena noticia es que nunca en la historia de América Latina hubo tantos estudiantes en educación superior como hay ahora. Estamos creciendo al 4% anual, con lo cual hay una esperanza de que esos jóvenes puedan tener una buena formación, a pesar de otros problemas que podemos discutir posteriormente, pero eso existe. Y otro factor importantísimo de los latinoamericanos, somos de los más creativos e innovadores del mundo, y no lo digo porque soy latinoamericano y quiero hablar bien de nosotros, lo digo porque si uno ve lo que está pasando a nivel de capital de riesgo y los flujos que están entrando a América Latina en este momento, el año pasado entraron 20.000 millones de dólares en capital de riesgo, 4 veces más de lo que entraron el año anterior. ¿Dónde va ese capital de riesgo? A ideas novedosas que los latinoamericanos están inventando. Tenemos 43 unicornios. Un unicornio es una empresa que vale más de 1.000 millones de dólares. Hay empresas latinoamericanas que están viniendo a España y que son de las más innovadoras del mundo. Tengo un caso en Colombia que es Rappi, que se parece un poco a Globo. Tengo un caso
en Chile que se llama Betterfly, que es una compañía que hace telemedicina, pero tengo casos que les puedo nombrar durante todo el día: Mercado Libre en Argentina, Comercio Online, en Brasil Nubank, el banco más grande probablemente del mundo digital, y eso creo que nos da razones para tener un futuro interesante y para tener condiciones para desarrollarnos y crecer. Como me dijeron que tenía 20 minutos y me lo acabo de comer, aquí voy a parar. Muchas gracias. Bien, tras esta excelente y tan luciente intervención de Germán Ríos, pues ahora tiene la palabra Erika Rodríguez Quinzón. Es socióloga y doctora en Relaciones Internacionales, investigadora asociada del Instituto Complutense de Estudios Internacionales y profesora en la misma universidad. Actualmente también se desempeña como asesora especial del alto representante de la Unión Europea y es vicepresidente del Patronato de Alianza por la Solidaridad. Es experta en América Latina y sus relaciones internacionales y en el nexo entre seguridad y desarrollo, con especial énfasis en seguridad internacional y procesos de construcción de paz. Consultora para numerosos organismos internacionales como PNUD, UNOD, OEA, SETI, OIE, UE y del Comité Económico Social Europeo, entre otros. Asimismo, tiene una larga experiencia como analista para think tanks europeos y hace parte del Venezuela Working Group del Atlantic Council. Autora de numerosos artículos y libros, escribe mensualmente una tribuna de opinión en el diario El Español y es colaborador habitual de numerosos medios de comunicación. Fue concejal del Ayuntamiento de Madrid y ha sido reconocida en 2019 como uno de los colombianos más relevantes en España y en 2018 con la medalla al mérito de Concejo de Bogotá. Con ustedes, Erika Rodríguez Quinzón. Muchísimas gracias. Lo primero, agradecer la invitación, desde luego, que hayan pensado en mí para esta charla, sobre todo con una compañía tan, no solo agradable, sino tan erudita en la materia. Bien, yo voy a complementar un poco lo que ha comentado Germán hasta ahora, pero también voy a señalar algunos desafíos que están ligados incluso a esas cosas buenas que tú ves, ¿no? Entonces, América Latina es desde luego una tierra de contrastes, ¿no? Riquísima y pobrísima a la vez. Joven, pero con unos enormes desafíos para sacar el potencial de su juventud. Esperanza y futuro, pero siempre en stand-by, ¿no? Siempre en espera. El futuro es una cosa que se ha detenido en América Latina. Claro, esos contrastes tienen que ver con desafíos estructurales de la región, no es una maldición de los recursos. Yo no puedo creer en la maldición de los recursos, no es una maldición de una cultura atávica de su gente que no le permita surgir. Hay problemas estructurales que tienen que relacionar lo económico, lo social y lo ambiental, desde luego, con los desafíos que tiene sin resolver la región. Entonces yo me voy a referir a uno en especial y sobre todo ligándolo con la introducción que hacía Iria, y es el desafío del futuro, que son los jóvenes, ¿no? Entonces empecemos a ver cuáles son uno de los grandes desafíos sociales de América Latina, es cumplir las expectativas de sus poblaciones, especialmente de su población joven. Por supuesto, también es un desafío para España, es un enorme problema de incumplir las expectativas de los jóvenes. Pensemos que hay jóvenes que salieron en familias que hoy en día son producto de aquellos que nacieron en las transiciones políticas, es decir, que se les hizo una promesa de democracia, con lo que ello implica. Cuando uno le prometen democracia, y los españoles lo saben muy bien, le prometen participación, le prometen representación, le prometen transparencia, ¿cierto? Esas promesas crean expectativas sobre lo que va a ser el futuro. También tenemos jóvenes que nacieron, los que hoy en día están en la universidad, nacieron durante la época del año 2000, cuando empezaba un boom económico en la región. Durante muchos años gobiernos que consiguieron hacer política social diferencial, por ejemplo Bolsa Familia, por ejemplo Familias Guardabosques en Colombia, muchos programas que tuvieron una política social que sacaron a muchas personas de la pobreza. Entonces, también se hizo una promesa económica, ¿no? La economía crecía, había algunos programas que parecía que podían cambiar las tornas sociales de la región. Y por otro lado se hicieron otras promesas, como por ejemplo las que tienen que ver con el esfuerzo personal, la educación. Entonces
se accede a la educación. América Latina hace un gran esfuerzo para conseguir la alfabetización total de su población, para conseguir que lleguen cada vez a un nivel más alto de escolaridad. Y además, muchos de ellos, como decía Germán, hoy en día en las universidades son los primeros de su familia que han llegado a la universidad. Todas esas promesas generan enormes expectativas de que tu vida va a ser distinta, ¿no? Y de que las cosas por las que te estás esforzando, porque hay un componente de esfuerzo personal que se requiere en todo esto, van a transformar tu vida y van a hacer que sea definitivamente mejor. Y entonces nos damos de bruces con la realidad, porque resulta que en Chile un día se aumenta el precio del tiquete de metro y tenemos una sociedad en llamas, ¿no? Y esto antes ya había pasado, los tiquetes de metro no lo solemos relacionar, pero yo creo que habría que hacer un seguimiento de protestas que empiezan con el tiquete del metro. Y de un billete de metro pasamos a hacer una constitución. ¿Cómo pasa uno de un billete de metro a una constitución, no? Es una cosa nos pasa en Colombia, ¿no? Empieza una protesta que no sabemos muy bien por dónde empieza y termina con un estallido social que se repite continuamente cada año y que hoy nos tiene en vilo ante las elecciones. Esos estallidos sociales son producto justamente de una frustración de expectativas. No es que el billete de metro sea caro, es que el servicio de metro es muy malo, es terriblemente malo y tengo que pagar por él y además pago impuestos. Y además no recibo servicios del bienestar social, la educación pública no es buena, por lo menos no los niveles básicos, la salud es deficiente, ya lo dice Germán, el empleo es de mala calidad, la democracia no es tal, no todos participamos, hay claramente élites que controlan sectores importantes a los que no todo el mundo tiene acceso, no hay transparencia, hay corrupción. Y así es que el billete de metro termina siendo, en este caso, ¿no?, el exponente, el detonante, justamente, de una enorme movilización que muestra descontentos que son mucho más profundos que simplemente ese servicio. Pero es un servicio, entendamos la importancia que tienen los metros, ¿no? Lo digo yo como bogotana, que es una ciudad de 10 millones de habitantes sin metro, ¿no? Justamente, el metro es el sistema de movilidad más eficiente que hay en las ciudades grandes. ¿Qué es lo que es América Latina? Una región de ciudades grandes, una región de un profundo proceso de urbanización que tuvo lugar en poco tiempo relativamente, y donde la ciudad, siendo la región más urbanizada del mundo, también tiene enormes bolsas de miseria alrededor de sus ciudades, porque no hay una integración de los ciudadanos dentro del espacio de la ciudad. Entonces, vamos a ir más allá. No tenemos metros, cuando los tenemos son de mala calidad y a otros ni siquiera tenemos, porque hay ciudades como el otro día leía una noticia que decía: este año inician las obras del metro, era del año 78 en el que yo nací, y el año pasado salía la misma noticia en Bogotá: este año inician las obras del metro. Pasaron 43 años entre noticia y noticia y seguimos sin metro, ¿no? Pero el metro es el que conecta a la ciudad, es el que le da calidad de vida a los trabajadores cuando se desplazan. La semana pasada salió una investigación, se publicó una investigación y dice que las empleadas domésticas en América Latina llegan a tomar hasta 4 o 5 horas de su vida diariamente para desplazarse desde los sitios donde viven hasta sus trabajos. Por eso es que esto no es una tontería, ¿no? Es muy significativo de los problemas que tiene la región. Entonces, ha sido incapaz de proveer a sus ciudadanos, no solamente a los pobres, también a sus clases medias, y muy especialmente a esas clases medias, de cumplimiento de sus expectativas. Entonces, decimos, en América Latina no hay clases medias. No, sí hay clases medias, se han creado clases medias, lo que pasa es que son enormemente vulnerables, porque no tienen sistemas de protección social, porque el día que se te enferma alguien, te quitan el trabajo, o tienes algo sobrevenido en la vida, no hay una red de protección como la que ofrecen los estados del bienestar europeos. No hay una red de política social. De hecho, es difícil entrar a las ayudas sociales, que tienen unos sistemas de focalización bastante complicados y no precisamente hechos para el rescate de las personas en los momentos difíciles. Entonces, sí, unas clases medias vulnerables que saben que dependen de sí mismas únicamente. Y debemos entrar a otro problema que tiene América Latina. Asociado a todo esto, tiene un enorme desafío de confianza. Mis expectativas no se han visto satisfechas, estoy enfadada normalmente con el gobierno, esto dilapida la relación entre ciudadanos y Estado. Hablamos hoy en día de la ruptura del contrato social, ¿no? Entonces hacemos muchas conferencias hablando de la ruptura del contrato social.
esa que se presenta y se magnifica con las movilizaciones sociales tan profundas que han tenido lugar en algunos países. Una ruptura que nos dice que inclusive se está poniendo en cuestión la democracia como sistema. No ocurre solo en América Latina, pero en América Latina viene ocurriendo hace mucho tiempo. El Latinobarómetro, del cual Héctor es creador, nos muestra la tendencia no tanto a preferir el autoritarismo, sino que te da igual una democracia a un autoritarismo. Esto es una de las, ¿no? Prácticamente me da igual cualquier cosa, no creo en ninguna de las tres partes del sistema. Pero la desconfianza no es solo vertical, y aquí es donde quiero hacer una aportación un poco más original. El problema no es que los latinoamericanos no confíen solo en sus gobiernos, que se han visto profundamente afectados y frustrados y estén enfadados. El problema es que los latinoamericanos no confían entre ellos. Y el problema es que si vemos esas ciudades a las que me refería antes, ¿no? Esas ciudades que han crecido exponencialmente en las últimas décadas, esas ciudades que están rotas en sus sistemas de comunicación, desvertebradas, son ciudades donde hay unas profundas rupturas entre los ciudadanos mismos, es decir, donde se teme a algunos de sus ciudadanos. Antes no hablábamos, ¿no? Uno en Madrid, España es un gran ejemplo de un país que ha hecho una transición no solo económica sino social, y donde no hay esa profunda ruptura social de desconfianza entre unos ciudadanos y otros, y eso tiene que ver con la inseguridad, ¿no? Nosotros estamos muy marcados por la inseguridad. El problema es que la inseguridad construye discurso. Entonces es cierto que la región es insegura, pero mucha atención que esa inseguridad de dónde proviene, ¿no? Y aquí es donde tenemos que ver cuál es el papel y por qué las personas pobres sufren una vulnerabilidad mayor en su condición de pobreza que en su condición de exclusión social, y qué tiene que ver la seguridad con ello, ¿no? En una sociedad rota donde se desconfía automáticamente del otro, donde hay bolsas de vulnerabilidad muy importantes, es un caldo de cultivo para los que quieren pescar en Río Revuelto, ¿no? Y eso es el crimen organizado. Entonces, el crimen organizado tiene que ver con esas fracturas sociales, no tiene solamente que ver con que tengamos un Pablo Escobar, ni con la coca, ni con los tráficos ilícitos, tiene que ver con que la región tiene caldos de cultivos sociales para que las personas que sean vulnerables sean cooptadas, utilizadas, victimizadas dentro de esos procesos criminales. También, claro, como no, en países donde, como lo decía bien Germán, las bonanzas económicas son tan volátiles y están tan sujetas a los cambios económicos, la calidad del empleo que se promueve es muy limitada, y la seguridad del empleo, ¿no? Y esto hace también que los latinoamericanos en muchos casos vivan de lo que nosotros llamamos el rebusque, que es cada día buscar de dónde sacar el dinero, cómo sobrevivir. Esta es una de las vulnerabilidades más profundas que tiene que ver también con ese caldo que ha permitido que surjan unos procesos violentos, en algunos casos, criminales en otros, ligados a los desafíos y límites del proceso de estructuración social de América Latina. La urbanización ha crecido de la mano de la inseguridad de las ciudades. Pero esto no solamente son los datos, quizás los datos de victimización son altos, pero también hay una construcción social del otro que está rota, y esto es lo que más me preocupa a mí. Es que cuando en algunas ciudades latinoamericanas nos acercamos a ciertas figuras que suelen ser jóvenes de clases bajas, generan rechazo, tienen miedo, ¿no? ¿Cómo emplear y cómo decirle a estos jóvenes que a través de la educación van a conseguirlo todo, ¿no? Entonces, chicos, están excluidos, no les hemos cumplido con nada, pero estudien mucho que así van a entrar al sistema social y van a ascender socialmente. No es cierto. En sociedades donde se teme uno al otro, donde hay una construcción social de la imagen, de una construcción de un imaginario del peligroso que está dentro de tu propio sistema social, no es fácil integrar, y la educación se convierte en una promesa rota, y ese es el problema. La educación sabemos que es la salida, pero la educación no va sola, va con la Bolsa Familia, que te da alimentación para que el niño pueda alcanzar una calidad mínima dentro de la educación, va con procesos de la implicación de la empresa. Las empresas hasta ahora no se han implicado en generar sistemas de inclusión social reales, y no es obras sociales en los barrios pobres, es sistemas de generar empleo de calidad e incluyente para los jóvenes de la región. Esto es, digamos, uno de los grandes desafíos que no está ligado, a los límites de esa promesa rota de la educación. Y por otro lado tenemos los enormes costes sociales de transacción que genera esa desconfianza implícita en el sistema y entre sus ciudadanos, ¿no? Todo se hace difícil. Alquilar una casa. Entonces, los límites a la movilidad social no solo vienen del hecho de que tú llegues a cobrar lo mismo que tus padres.
es que no te puedes cambiar de barrio porque si vienes de determinado barrio, el nuevo casero va a sospechar de ti, ¿no? ¿En qué colegio estudias? Es la primera pregunta que se hace en Colombia. ¿Tú estudiaste en Colombia? Con otro colombiano te preguntan ¿en qué colegio estudiaste? Porque eso te hace una referencia de qué parte del estrato social vienes. Y entonces ya sé si, así a lo jiménez, ¿no? Puedo calcular si confío en ti o no. ¿Cómo construimos empleo de calidad y aseguramos inclusión social cuando hay tantos límites, no solamente económicos, sino inmateriales a la inclusión social? Y entonces este es mi mayor desafío en la reconstrucción de América Latina, es que no solamente necesitamos aprovechar mejor las materias primas, generar empleos de calidad, sistemas fiscales potentes, sino reconstruir el vínculo ciudadano y sacar de la vulnerabilidad y de la exclusión social, cultural y simbólica a buena parte de nuestras poblaciones. Este para mí es uno de los enormes desafíos. Claro, esto se ve sumado a un desafío adicional que nos trae nuestro tiempo, es el desafío de la puesta en cuestión de las democracias. No hemos terminado de construir en América Latina durante mucho tiempo, se fue con los procesos de democratización, entonces llegaron todos los cooperantes internacionales con el estandarte, vamos a hacer democratización, luego hicimos calidad de la democracia, luego hicimos cohesión social, vamos avanzando en temas que se supone que son la panacea para el futuro de la región, pero no acaban de consolidar ninguno de ellos. Y más aún lo que vemos son procesos que empiezan a cuajar procesos iliberales dentro de las democracias, tendencias autocráticas, tendencias de mano dura, que no se han ido nunca de la región, pero han mutado de piel, digamos, pero que tienen un profundo apoyo ciudadano, ¿no? Entonces nos tenemos que preguntar el futuro de la democracia en la región, y esto volviendo al futuro, ¿cuál es el futuro de la democracia? Esa democracia que nos ofrecía Estados Unidos como modelo, que traía consigo un modelo económico que nunca fue para América Latina porque era un modelo en el que no había bienestar para todos, donde el crecimiento no se repartía por igual, o es el modelo chino. Porque claro, decía Ili hace un rato que me pareció muy curioso, decía, los jóvenes chinos sí van a vivir mejor que sus padres, sí, van a vivir mejor económicamente que sus padres, pero tampoco van a tener democracia, ni participación social. ¿Estamos dispuestos a pagar ese coste por el crecimiento económico? Y esta es una de las preguntas que hay que plantear y que Europa tiene que plantearle al futuro de América Latina. Se supone que tenemos esto ya lo hablará Héctor, ¿no? Una profunda relación basada en valores comunes, pero si estos valores se ponen en cuestión y la incapacidad de las democracias para suplir expectativas sociales las está haciendo las está poniendo contra la pared, estamos dispuestos a asumir otros modelos políticos en los cuales, por ejemplo, la participación social no existe o no tiene lugar. Y esto es lo que están aprendiendo nuestros jóvenes, que la eficacia está por encima, por ejemplo, la eficacia del crecimiento económico o del consumo, que es una de las grandes eficacias del modelo chino, es poder consumir mucho, a pesar de que obviamente esto está puesto en cuestión. La eficacia del consumo como construcción de ascenso social es suficiente. Y esto es lo y son sociedades dispuestas a esto. Esa es la pregunta que está en el fondo. Vamos a construir, si no construimos sociedades inclusivas, vamos a construir sociedades eficaces en el consumo, eficaces en algunos determinados crecimientos económicos, pero no en la construcción de modelos democráticos, de inclusión, de participación, de igualdad de oportunidades, que es a final de cuentas lo que suponemos que los latinoamericanos tenían interiorizados como los valores de la democracia y que hoy en día hemos puesto en cuestión. Entonces, para mí, más que la presencia china, económicamente es indispensable, necesitamos financiación, necesitamos que nos compren materias primas, eso no es lo cuestionable. Lo cuestionable es cuál es el modelo democrático que está asociado a que está calando dentro de esas sociedades rotas. Y si esa eficacia que promueve China, que una cosa muy interesante es que cuando lees su libro blanco de la democracia y sus políticas de desarrollo hacia América Latina, intenta darle mucho valor a que nosotros somos una democracia flexible, que el significado de democracia es flexible y es una democracia que basa su éxito en su eficacia. Entonces, la eficacia, por tanto, el permitir el acceso al consumo, el permitir el crecimiento económico, es el sistema de legitimidad de la democracia. El nuestro, evidentemente, el valor occidental no es ese, no es solamente el crecimiento, sino en tiempos de vacas flacas siempre justificaríamos las regresiones democráticas.
Entonces, para mí la cuestión está ahí, es más profunda, es el cuestionamiento de ese modelo y las bases sociales y las raíces en las que se hunde ese cuestionamiento del modelo, lo que tiene que ver con los sistemas sociales rotos y lo que tiene que ver con las ineficacias históricas y estructurales de los estados. Gracias. Bien, otra excelente exposición que nos ha hecho Erika, en la que ha puesto de manifiesto las vulnerabilidades, nos ha puesto también la necesidad de ciertos casos detonantes tan detonadores como el billete de metro. Pues muy bien, ahora cierra el panel, este extraordinario panel de ponentes e intervenciones, el profesor Héctor Casanueva, de quien ya al principio leí su currículum, solamente recordarles, para que se sitúen nuevamente en su personalidad, que fue fundador y vicepresidente del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia. Ha sido director nacional de promoción en exportaciones de Chile, embajador de Chile en Ginebra también. Así ya se sitúan sobre su entourage y su profesionalidad. Tienes la palabra, Héctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a la sección iberoamericana y de Ciencias Sociales del Ateneo por esta invitación y por promover la realización de esta conversación, de este panel, de estas presentaciones sobre el futuro de América Latina o de Latinoamérica por el futuro, como se ha dicho. Y después de estas 3 diría, incluyendo también la inicial presentación de Ilia, que nos sitúan efectivamente en una realidad de América Latina complejísima, siendo de todas maneras América Latina, primero, claramente lo que dijo Erika, en América Latina es muy diversa, no podemos hablar de un continente uniforme. Hay muchas disparidades, muchas diferencias, pero en cierto modo hay también unas convergencias y unas ciertas características comunes que hacen que hablemos de América Latina, ¿no? Pero evidentemente las realidades son distintas, las trayectorias políticas o económicas son diferentes en muchos casos, pero no cabe ninguna duda de que hay una situación de una cierta convergencia, como digo, de realidades. Y claramente esta es una realidad de hoy muy compleja, crítica, y además que revela que América Latina, debido a la pandemia y debido ahora al impacto también de la guerra de Rusia en Ucrania, que no es un factor lejano para América Latina, puesto que hay también repercusiones e impactos de carácter global de esta guerra, e incluso algunos impactos en la relación comercial, por ejemplo, de algunos países de América Latina con Rusia concretamente. Al no ser una situación ajena, también entonces genera un cuadro que a todo lo que se ha dicho y se ha descrito muy bien esta tarde, se le suman estos otros situaciones. La pandemia, los efectos de la pandemia multidimensionales, que todavía no desaparecen, por supuesto, y que además se prolongan en el tiempo. En fin, se habla de empezar a salir realmente de los efectos, según la CEPAL, multidimensionales de la pandemia, será por lo menos en unos 5 años. Pero además, incluso en la hipótesis tal vez más realista, no necesariamente pesimista, estamos hablando de unos 10 años para llegar a recuperar algunos niveles de crecimiento, de desarrollo que teníamos antes de la pandemia. Por ejemplo, y solamente para complementar la descripción muy acertada y muy ajustada que se ha hecho, sabemos que en América Latina el crecimiento económico, por ejemplo, ha significado un retroceso de casi el 10% debido a la pandemia. En el caso del comercio internacional,
la pandemia ha significado para América Latina un retroceso de un 23%, siendo América Latina un continente y muchos países de ella dependientes muy fuertemente de las exportaciones. Y esto tiene, claro, que ver con la ralentización del crecimiento de China, que ha sido la gran locomotora, sobre todo en materias primas y otros productos. En el caso del empleo, hay 47 millones de empleos que se han perdido debido a la pandemia y que será muy difícil recuperar en el corto plazo. Y en el caso de la pobreza, que ya los niveles de pobreza de América Latina, con 650 millones, 620 millones de habitantes, eran 231 millones de personas bajo la línea de pobreza, se le suman 48 millones más debido a la pandemia. Y en el caso del impacto de la guerra, según cálculos de los distintos organismos internacionales dedicados a esto, pero fundamentalmente, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, claramente el impacto de la guerra globalmente significa, primero, un encarecimiento de los productos, de los alimentos, por ejemplo, ya lo estamos viendo, lo sabemos, encarecimiento de los alimentos, encarecimiento de la energía, y ello va generando inflación. Y la inflación va golpeando fuertemente a las economías de todo el mundo, y en el caso de América Latina ya tenemos el caso de Brasil, de México, de Chile, de Colombia y de Perú, que están en una tasa media de 8% de inflación, lo cual significa una pérdida de poder adquisitivo enorme para los salarios que ya son bajos. Por otro lado, también hay un impacto de la guerra por esta situación geopolítica incierta, que es la pérdida de confianza de las empresas en una economía como la que existe, ¿verdad? Las empresas pierden confianza, retraen sus inversiones, postergan inversiones, y eso también en el caso de América Latina se está notando en una caída de las inversiones, si bien es cierto que también es cierto que no han caído todo lo que uno podría haber temido, y se siguen produciendo inversiones interesantes, sobre todo, bueno, las inversiones chinas ya sabemos, pero aquí también quisiera decir algo a este respecto. La inversión china en América Latina está calculada aproximadamente en 110, 120 mil millones de dólares. La inversión de la Unión Europea en América Latina supera los 900 mil millones de dólares. Eso es bien importante de destacar, porque hay una especie de, un fantasma recorre el mundo, que es el fantasma chino, lo cual no significa que haya que desestimar ni mucho menos el impacto que China produce con sus inversiones, porque además tienen unas características distintas, por ejemplo, a la inversión concretamente europea. Pero en fin, de eso podemos hablar también, y se puede hacer otro panel en algún momento, de lo que significa realmente China hoy en el mundo. Pero en el caso de América Latina, es un factor importante, es el primer socio comercial de América Latina, y por lo tanto si baja su crecimiento afecta claramente a la región, pero en lo que respecta a inversiones, todavía yo diría que América Latina conserva un factor de atracción de inversiones importante. Esto va a significar además este impacto de la guerra que ya hemos mencionado, va a significar que los bancos centrales van a tener que ponerse más estrictos en el control monetario, van a tener que elevar las tasas, ya lo están haciendo, ¿verdad? En el caso de China han elevado la tasa de interés fortísima, elevar las tasas de interés, lo cual encarece los créditos, genera problemas en las hipotecas, es más difícil comprar una casa, comprar un automóvil, etcétera, etcétera, todo lo que nos podamos imaginar. Ante esta situación, como digo, ya descrita, más otras situaciones sobrevinientes a complejizar más el cuadro de la región, podemos agregar algunas cosas, y yo diría que el gran factor en el que hay que centrar la gestión, la preocupación, la gestión, la toma de decisiones, es un factor político.
al final de cuentas, estas situaciones que se han descrito, lo que estamos describiendo ahora y lo que es necesario que la región asuma dentro de su diversidad, es fundamentalmente un desafío político. Y en ese sentido, habría que tomar en cuenta que la pandemia puso totalmente, en todo el mundo, pero fundamentalmente en América Latina, en cuestión la capacidad del Estado para responder a las crisis y responder a estas situaciones específicas de crisis sanitaria multidimensional. Entonces, hay una pérdida de confianza en el Estado y en la capacidad de gestión del Estado, a pesar de que también debemos reconocer que quien se ha podido hacer cargo, aún con dificultades, de la crisis sanitaria ha sido precisamente el Estado. En este esquema de privatización de la salud, de la educación, etcétera, que vivimos en la región estableada, pero privatizadora, al final de cuentas, en una crisis como esta, ha sido el Estado el que se ha tenido que hacer cargo de gestionarla. Pero, de todas maneras, hay mucha crítica a cómo el Estado ha estado gestionando esta situación. Lo otro es si hemos aprendido la lección, políticamente hablando, de que este debilitamiento del Estado que vivimos durante 2 décadas por una ideología y un consenso determinado que se produjo, si hemos aprendido la lección de que hay que fortalecer el Estado, de que no se trata que el Estado sea un Estado omnipresente, sino que sea un Estado musculoso, capaz de proteger socialmente a la sociedad y proteger el mercado. Porque el libre mercado, de la mejor forma en que funciona, es cuando está regulado, cuando efectivamente la libre competencia funciona y cuando no existe colusión entre las altas, entre los grupos económicos, cuando no hay concertación de precios, etc. No sabemos si se ha aprendido la lección o no, todavía no lo sabemos. ¿Por qué razón? Porque América Latina entró desde el año pasado en un ciclo corto de carácter político electoral muy complicado. Fíjense, entre el año pasado, 2021, y el 2024, o sea, en 4 años, hay 17 elecciones presidenciales. En el año 2021 hubo Ecuador, Perú, Nicaragua, Chile y Honduras. Este año, Costa Rica, Colombia y Brasil. Brasil próximamente. Colombia acaba de vivir este proceso. Claro. 2023, o sea, el próximo año, nada. Guatemala, Argentina y Paraguay. 2024, México, El Salvador, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Además de eso, el año pasado, además de las 5 presidenciales, hubo 10 elecciones más, 4 legislativas, El Salvador, México, Argentina y Chile, una convención constituyente en Chile, 6 municipales o regionales en El Salvador, Bolivia, Chile, México, Paraguay y Venezuela. Es decir, en 4 años, en un momento de, vamos a decir, un punto de quiebre, tal vez podríamos decir, o un punto de inflexión de la región, tenemos un ciclo electoral corto, contundente, profundo. ¿Qué es lo que produce? Por lo menos yo diría una duda razonable de si en este megaciclo electoral esas nuevas autoridades que pueden emerger, tal vez en Brasil vuelva una autoridad ya conocida, pero en general la población está tendiendo a elegir a nuevas autoridades alejadas de los partidos tradicionales, etc., en el caso de Chile concretamente, pero estas autoridades tendrán no solo la voluntad política para cambiar las cosas y enfrentar esta crisis, a enfrentarlas con acierto, para ir a un desarrollo, como señalan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 2030, sostenible, económica, social y ambientalmente sostenible,
Pero además, y aquí quiero entrar en otro capítulo de mi presentación dentro de los minutos que me corresponden, yo por lo menos no estoy seguro, visto con una visión prospectiva, de análisis de tendencias y de escenarios de futuro, como trabajamos nosotros en el Millennium Project, no estoy seguro de que estas autoridades que van a emerger o que están apareciendo entienden realmente cuál es el contexto global en que América Latina está inserta hoy. ¿Y qué quiero decir con eso? Que obviamente lo urgente se va a consumir en largo plazo. El corto plazo va a ser el factor fundamental. Y entonces, ¿qué es lo que decimos los perspectivistas? Decimos, sí, hay que atender el corto plazo, porque es inevitable atender. Pero la solución integral en el corto plazo depende del escenario de futuro que tú seas capaz de crear y de entender cuáles son las tendencias en las cuales y con las cuales estás las cuales estás enfrentando. Entonces, por ejemplo, América Latina, obviamente, voy a decir una obviedad completa, no está en el vacío, ni histórico, ni geográfico, ni político, ni geopolítico. Por lo tanto, todo lo que ocurre hoy en el mundo, como es la guerra, como la pandemia, como otras cosas que voy a describir muy brevemente, afectan a América Latina para salir de esta situación de pandemia y de crisis, pero afectan al futuro de su desarrollo, el desarrollo integral sostenible que necesitamos. Por ejemplo, ya en el año 1976, el Millennium Project, con un programa de la Universidad de las Naciones Unidas, estableció lo que se llaman los 15 desafíos globales de la humanidad, que afectan a América Latina, obviamente, y que engloban y que generan un escenario de desafíos. No los voy a mencionar todos, pero claramente el cambio climático es uno de ellos y eso tiene directa relación con América Latina. El tema del agua, el crecimiento demográfico, el reto demográfico, ¿verdad? El bono demográfico, pero la demografía claramente es algo que afecta. El tema de tecnológico, la convergencia de las tecnologías, en fin, las enfermedades nuevas, como ya sabemos, la pandemia y otros. 15 desafíos globales que se pueden consultar además en la página del Millennium Project y están completamente desarrollados. Esto dio lugar a los objetivos de desarrollo del milenio en el año 2000, 8 objetivos de desarrollo del milenio que se cumplieron en el 2015. No se cumplieron todas las metas del desarrollo del milenio, pero sí, y estamos hablando al 2015, antes de la pandemia, sí se logró uno de los objetivos que se había planteado el año 2000 a la comunidad internacional, que era reducir la extrema pobreza a la mitad. Y ese objetivo sí se cumplió. Pero entonces vinieron ahora los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que se plantea como foco al 2030 eliminar la extrema pobreza, pero eso es un planteamiento del 2015. Viene la pandemia, cambia la situación, los presupuestos tienen que ir en fin, a atender la crisis, pero existe este primer programa, diría yo, prospectivo de la humanidad, que es la Agenda 2030, con los 17 objetivos que van desde la eliminación de la pobreza y todo lo que sabemos, sanidad, situación de la mujer, alimentos seguros, etcétera, etcétera. Además de eso, América Latina no puede, y ningún país de América Latina puede estar ajeno a lo que las Naciones Unidas y la Secretaría General de Naciones Unidas, y el Millennium Project, por cierto, también, y diversas universidades, la Universidad de Cambridge, por ejemplo, que tiene un departamento específico de riesgos existenciales de la humanidad, no puede estar ajeno a estas otras situaciones. Por ejemplo, y no es una cosa de dramatizaciones, pero estamos entrando a través del cambio climático
a través de las amenazas de la inteligencia artificial descontrolada y el cambio tecnológico, y desde luego la guerra y todas las crisis geopolíticas, estamos entrando en un curso definido claramente por las Naciones Unidas como de posibilidad real de extinción de la especie humana. No en 10 años, no en 20, tal vez no en 50. Esto puede ser dramático, puede parecer cinematográfico, pero hay evidencias suficientes en lo que respecta al tema de la inteligencia artificial descontrolada. Por ejemplo, el tema de los océanos oxigenados por el calentamiento global, el debilitamiento del escudo magnético de la Tierra, que efectivamente es uno de los efectos también de toda esta intervención, la escalada de guerra nuclear, que no está anulada como posibilidad, las nuevas pandemias, y aquí quisiera mencionar que recientemente la OMS ha sacado un informe indicando que 2/3 de las nuevas enfermedades que han aparecido en los últimos años y que van a aparecer, 2/3 son causadas por la zoonosis, es decir, por la transmisión de virus o bacterias o, en fin, patógenos de los animales al ser humano. 2/3. Hay algunas que no conocemos todavía, pero que van a ocurrir y hay que estar preparados. En fin, hay otros que suenan casi ya como a la película de Terminator, ¿verdad? Accidente, un acelerador de partículas, estallido de los rayos gamma, ¿no? Un asteroide que cae sobre la Tierra, pero es que este es un repertorio que está ahí señalado. Lo que pasa es que no le hacemos mucho caso a estas cosas, ¿no? Y pensamos que estas cosas no nos van a afectar, y efectivamente el mediano, el corto plazo es lo que nos está urgente. Pues bien, para ir concluyendo, yo lo que quiero es mencionar esto porque, insisto, América Latina no puede, y las decisiones políticas que se tomen para salir de la pandemia, para enfrentar estas urgencias de tipo social, económica, del empleo, la educación, etcétera, no son ajenas y no están aisladas a lo que está ocurriendo globalmente. La sociedad del siglo XXI, ya sabemos, ¿no? Se desarrolla en un entorno digital. La base fundamental es Internet y la inteligencia artificial. Y por eso hay muchos think tanks que están planteando, tanto con respecto a la Internet como a la inteligencia artificial, la necesidad de asegurar, por un lado, una debida regulación. Vamos a hablar del Big Data, de la intromisión en los datos personales e incluso de los neuroderechos, es decir, ya la intromisión en el propio desarrollo del pensamiento, experimentos que ya están avanzando, pero también la posibilidad de una crisis, de un colapso de Internet por el uso exponencial que está teniendo Internet en el mundo, incluido América Latina, que tiene una demografía de la red del 75% de la población. Un colapso de Internet evidentemente deja al mundo completamente en otra dimensión, en la peor. Y por eso se está hablando de la Internet cuántica, es decir, hay un desarrollo tecnológico que se está impulsando, porque justamente sí, una Internet cuántica es la que puede soportar 10, 20, 30, 40 veces el uso exponencial que se está haciendo ahora. Y si estamos hablando, por ejemplo, en el caso de América Latina, las mega urbes con las Smart Cities, por ejemplo, o sea, introducir el concepto de Smart Cities, de coherencia en la gestión urbana, claramente solo esto es posible con inteligencia artificial. Pues bien, el reto demográfico, se ha hablado acá del reto demográfico, el peso demográfico en el mundo a las próximas décadas va a pasar claramente de las regiones desarrolladas a las regiones en desarrollo. Pero además va a pasar y se va a concentrar en los países más pobres y que hoy día tienen mayor cantidad de jóvenes. Lo cual significa que el dilema de los
de los países desarrollados, la Unión Europea concretamente, por ejemplo, que es o tiene jóvenes sin futuro o futuro sin jóvenes. Esto en el caso de las regiones menos avanzadas del mundo, África concretamente, pero también de América Latina, algunas zonas de América Latina, es un dilema inverso. Tienen jóvenes, pero sin futuro. En fin, la fuerza de trabajo, el envejecimiento de la población. Ya sabemos que al 2050 habrá más personas mayores de 65 años que de 15 años en el mundo. En el caso de América Latina, voy a dar un dato inmediatamente. En el caso de América Latina, sin embargo, siendo entonces un continente joven, y ese es un bono demográfico que tenemos, al 2050, de 760 millones que va a ser la población latinoamericana, el 19% va a ser mayor de 65 años. En el caso de España va a ser el 30%, en el caso de la Unión Europea va a ser el 25%, Estados Unidos también el 25%. Un dato que también se puede extrapolar a América Latina en lo que respecta a las nuevas profesiones, por ejemplo, en la educación, el reto de la educación, que ha crecido enormemente efectivamente, y eso es un gran factor para América Latina. Hemos pasado en 15 años, diría yo, de 15 o 20 años, de unos 5 millones de estudiantes universitarios a 20 millones que tenemos en la región. No todos tienen el mismo nivel, no todas las universidades que se han creado son universidades competitivas, digamos, internacionalmente, pero ha habido de todas maneras un proceso de ampliación, por decirlo así, de la oferta académica. Pues bien, ¿qué es lo que veo como, para terminar, como el gran desafío, el gran problema para América Latina, en clave optimista de todas maneras, porque tenemos estos factores positivos que se han mencionado y otros, es que para entrar en esta nueva dinámica del siglo XXI, la cuarta revolución industrial, la quinta revolución industrial que ya se superpone, lo que se llama la economía tokenizada, el blockchain, el 5G, etc. Y que esto sea sostenible económicamente, por supuesto, socialmente, ambientalmente, tiene que mejorar sus estándares de 5 cosas. Y lo digo rápidamente. En lo digital, claramente tiene que conectar con el cambio tecnológico, porque de otra manera, América Latina, si ya no cuenta en la economía internacional, mundial, o cuenta muy poco, no va a contar mucho más. Por ejemplo, el gasto en I+D. Estados Unidos, o invierte, yo prefiero decir inversión en I+D, invierte un 2,7 del producto. China un 2,14. O sea, ya se va acercando a... Pero Corea del Sur el 4, entre el 4 y el 4,5. Y que eso es impresionante, es el doble prácticamente lo que invierte. Chile invierte el 0,36, Argentina el 0,49. El que más invierte en América Latina en I+D es Brasil, invierte un 1,16% del producto. En fin, tiene que conectar con el cambio tecnológico. En lo ambiental tiene que fortalecer la institucionalidad regulatoria, ¿no? Las ciudades tienen que ser habitables, un respeto a la diversidad ambiental y la minería verde. Porque este extractivismo minero está lesionando claramente el medio ambiente en muchos países. El tercero, necesita aprovechar las ventajas para producir energías limpias, energía verde. Se ha mencionado acá el hidrógeno verde, no solo el verde, hay un hidrógeno gris que también se puede producir y que tiene externalidades también positivas, no negativas para el medio ambiente. En fin, adoptar las prácticas de mercado que serían prácticamente las buenas prácticas de la OCDE, ¿no? Que es la que establece esos estándares, fundamentalmente, como decíamos al principio, para que el mercado funcione. La democracia,
claramente, necesita un fortalecimiento, pero la democracia entendida no solo como electoral, sino el Estado de Derecho, la protección de las personas frente a la inteligencia artificial, el Big Data, los neuroderechos, como he dicho, etc. Un nuevo contrato social, se ha mencionado claramente. Y, para terminar, diría que, desde el punto de vista geopolítico, América Latina tiene que definir una posición en la geopolítica y en el cambio y en la transición geopolítica que estamos viviendo, sobre todo después de la invasión rusa y toda esta alteración que se ha producido en el cuadro de seguridad internacional. Tiene que definirse, y desde mi punto de vista, y eso ya lo decíamos en el libro que publicamos el año 2011 sobre Latinoamérica del 2030, que publicamos con José Cordeiro y el Millennium Project, ya lo decíamos entonces, tiene que apostar por la relación con Europa, con la Unión Europea. Es un socio natural por todas las razones que ya sabemos, pero es que además la Unión Europea, en esta dicotomía China-Estados Unidos, es justamente un tercer actor muy potente, muy importante desde el punto de vista de defensa, pero también desde el punto de vista, sobre todo ahora con el programa Next Generation, con el Horizonte Europa, ahora después de salir de la conferencia sobre el futuro de Europa, etc., es el socio natural con el cual podríamos trabajar justamente, por ejemplo, para la conexión tecnológica, para mejorar los estándares en I+D, para la explotación de los recursos naturales, etc. Y por lo tanto, creo que esa es una gran apuesta, pero para eso vamos a caer en lo que siempre terminamos cayendo. Necesitamos la integración latinoamericana. Integración que ha sido tan esquiva, que siempre perseguimos, porque tantos intentos de integración revelan la voluntad de integrarse. El tema es que no hemos encontrado el modelo. Tal vez un modelo tendría que ir por el lado no de emular a la Unión Europea, sino una integración sectorial, una integración, por ejemplo, energética, una integración digital, etc. Y para eso existe un marco institucional no aprovechado, que es el Tratado de Montevideo de 1980, que es el que dio origen a la ALADI, y que es el marco dentro del cual se produce toda la relación económico-comercial entre los países de América Latina, pero no se aprovecha suficientemente. Muchas gracias. Después de estas extraordinarias y brillantes exposiciones y tan amplias, desde la esfera que ha comenzado ya económica, luego la social y últimamente el factor político, aunque bien hay que decir que ha habido algún momento de manera subrayante, Héctor nos ha creado cierta inquietud con la posible desaparición vista a 50 años o merma de lo que es el ser humano y demás, los factores establecidos, pero brillantemente ya nos ha dejado la esperanza de la integración latinoamericana como factor a superar todos estos problemas. Pues creo que es una gran dicha, un gran placer lo que hemos disfrutado todos nosotros. Agradecemos a ponentes tan brillantes, y es una costumbre inveterada en el Ateneo que después de las intervenciones de los ponentes el público asistente pueda formular y plantear las preguntas que estimen conveniente. Así que ustedes ahora tienen la palabra y vayan pidiéndola, digamos, de forma genérica o al ponente que crean oportuno. Muy bien. Usted tiene la palabra, por favor.